Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de Semana Santa. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 13 versículos 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron de que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará». Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con que tú darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo al Evangelio de hoy en esta semana, en este día martes de Semana Santa. Ya estamos preparándonos para las fiestas más altas y más solemnes de nuestra fe cristiana, con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí a Jesús en el contexto de la última cena, y nos dice aquí el evangelista, nos da una de las pocas veces en los evangelios que se nos da una indicación del estado emocional de Jesús, y nos dice: «Conmovido profundamente, Jesús declara: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Ha de ser profundamente triste, y también y para que se nos venga la moral abajo, ¿no? Saber de que entre los tuyos, los más cercanos a ti, uno de ellos te va a traicionar. Pero esto no debe de ser ni de gran sorpresa para Jesús ni para nosotros mismos, pues sabemos que aún a veces, con nuestras buenas intenciones y también reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras diferentes atracciones, pues
que a último terminemos traicionando a aquellos más cercanos a nosotros, ¿no? A veces no es por malicia, a veces es por miedo a otra cosa que quizás más nos jale y más tenga influencia en nosotros, ¿no? A veces es por quizás no entender claramente lo que uno está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo, y a veces aún con buenas intenciones, pues los resultados pueden ser catastróficos y dañinos para otros y aquellos más cercanos a nosotros, ¿no? Aquí en este caso, pues lo de Judas, podemos decir que es malicia, pero hay unas interpretaciones también diferentes de que dicen de que quizás la intención de Judas no fue traicionarlo, sino dar una oportunidad a que Jesús se presentara en frente del Sanedrín, de los líderes de la comunidad judía en Jerusalén, pero que a última su buena intención pues le salió terrible, porque en vez de acercar a Jesús para que fuera escuchado por el Sanedrín, todo lo contrario, utilizaron a Judas para arrestar a Jesús, ¿no? Esa es una posible interpretación, ¿no? De que Judas quizás no estaba actuando con malicia, sino quizás por buenas intenciones que a últimas resultaron trágicas, no solamente para él, después de que se da cuenta de que lo que sus acciones causó el arresto y la condenación y entrega de Jesús para ser crucificado, ¿no? Y que por eso él, por culpabilidad, se ahorca, ¿no? Yo creo que cabe aquí esta interpretación para no simplemente atribuir malicia a Judas, ¿no? Dice, uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal para que el discípulo amado le preguntara a Jesús quién era este que lo iba a traicionar, ¿no? Jesús dice, al que yo mojando este pan se lo dé, este será, ¿no? Y aún parece no entender claramente estas palabras de Jesús, ¿no? Y Jesús le dice después a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo, ¿no? Aquí estas palabras parece que Jesús sabe claramente las intenciones o lo que Judas va a hacer. Repito, no necesariamente de que esto lo va a hacer con malicia, más quizás por ignorancia o por miedo o por alguna buena intención que a últimas le sale con resultados totalmente opuestos a lo que él pensaba, ¿no? Dice, pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería, y supusieron que Judas tenía que hacer algunas compras o dar dinero a los pobres. Y después viene este detalle muy interesante. Dice, Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, y después dice, era la noche, ¿no? Esto es un detalle muy interesante. El evangelista Juan juega mucho con contrastes de vida y muertes, luz y oscuridad, ¿no? Y aquí tenemos este detalle de que cuando Judas toma la decisión de ir y hablar con el Sanedrín para entregar a Jesús, pues era de noche, o sea, de que él se introduce, sale de la luz del ambiente de la cena a la oscuridad, ¿no? Y es un detalle que nos da a entender de que ahí están los poderes en lucha, ¿no? La luz que representa a Dios, a Cristo, y la oscuridad que representa todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. ¿A qué hace referencia esto? Muy probablemente a la pasión, muerte y resurrección que ya está próxima. Jesús ahora se dirige a sus discípulos preparándolos para lo que ya ve venir, ¿no? Ya Jesús, en esta última vez que viene a Jerusalén, ya sabe de que ya no puede otra vez alejarse de Jerusalén o evadir lo que ya ve venir o escaparse a Galilea como lo ha hecho otras veces estando en Jerusalén, que
huye a Galilea porque sabe que lo quieren arrestar, ¿no? Pero su tiempo no había llegado, pero ahora ya su tiempo ha llegado, el tiempo Kairos, el tiempo de que es el momento propicio para que se lleven a cabo lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y Jesús sabe esto y por eso ya no ve la necesidad de huir de Jerusalén, aunque sabe lo que ya viene. Jesús le dice a sus discípulos: me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Y ahora vienen unas palabras que tarde o temprano nosotros también quizá las diríamos, pero que también, como Pedro, tarde o temprano también lo traicionaremos, lo abandonaremos y quizás lo negaremos como Pedro. Un Pedro que en buenas intenciones, impulsivo, también con pies de barro como todos nosotros, ¿no? Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús aquí le contesta a Pedro: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces, ¿no? Imagínense la experiencia de Pedro, ¿no? Él piensa que está dispuesto a dar su propia vida. Uno nunca sabe lo que está dispuesto a dar, a hacer, como una idea, como un concepto, ¿no? Es solamente la situación concreta y real lo que a última probará de lo que estamos hecho cada uno de nosotros. Y realmente estamos dispuestos aún de poner a riesgo nuestra seguridad o aún nuestra vida misma por nuestras convicciones, por nuestra fe, por nuestro discipulado, por nuestra pertenencia a este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Todos nosotros nos podemos ver en el espejo de Pedro, ¿no? Aquí hay un contraste muy interesante, por ejemplo, entre Pedro y Judas, ¿no? Judas traiciona a Jesús, pero Pedro también lo niega y abandona a Jesús, como también el resto de los discípulos. Uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el pecado más grande, el de Judas o el de Pedro, ¿no? Pedro, que niega a conocer a Jesús. Judas nunca negó, ni aún ante el Sanedrín, cuando fue a prestarse para que fuera arrestado, ¿no? Judas nunca niega a conocer totalmente lo opuesto, ¿no? Precisamente porque lo conoce, él sabe que puede acercar a Jesús a los que lo buscan arrestar y hacerle daño, ¿no? Pero Pedro lo niega. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pecado de Judas y Pedro? Quizás tanto el uno como el otro tienen pecados serios, pero la diferencia entre un Pedro y un Judas es de que Pedro tuvo la humildad de reconocer su pecado y en humildad regresar a Jesús resucitado para ser perdonado, para ser reconstituido, para que siga en ese plan de salvación y también de ser instrumento del reino de Dios. Algo que Judas no se prestó, ¿no? De que no reconoció su pecado y que por tanto no tuvo la humildad de regresar y decir: perdóname, ¿no? Y entre Judas y Pedro habemos muchos, ¿no? De que a veces por falta de humildad, y a veces por el orgullo, ¿no? De decir, aún sabiendo de que hemos actuado mal, de que hemos dañado a alguien, y por el orgullo, por falta de humildad, simplemente no bajamos la cabeza, no pedimos perdón y no regresamos al Señor para que nos perdone y para que nos regrese esa dignidad que hemos pisoteado, ¿no? Pedro, aún siendo débil, aún con pies de barro, aún siendo impulsivo, reconoce su pecado y reconoce que necesita ser reconciliado para poder ser útil al Señor, ¿no? Y esto todo hemos de reconocer, hemos de vernos en el
en el espejo de Pedro, ¿no? Reconocer nuestra constante necesidad, no solamente de reconciliación, sino también de ser fortalecidos tanto por la palabra de Dios en Jesucristo como también por los sacramentos que Dios nos ha dado para fortalecernos en nuestro caminar hacia Él, en nuestro caminar dentro de la misión que Dios en Jesucristo nos ha encomendado, ¿no? Así que en este contraste de Judas y Pedro, pues vemos diferentes posibles respuestas ante nuestros pecados, nuestras ofensas. Si tenemos la humildad de decir, la he regado, he pecado, perdóname, ¿no? Y de regresar. O si simplemente no permitimos que nuestro orgullo nos haga bajar la cabeza y doblar rodilla, ¿no? Dos posibles alternativas ante nuestra situación y necesidad de reconciliación con nuestro Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.